Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Qué bendición estar aquí de nuevo. Verdaderamente es un privilegio, porque nos permite nuestro Salvador, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estar aquí para reflexionar sobre tan preciosas y profundas verdades bíblicas. Esperamos ser partícipes por mucho tiempo para poder expresar el gozo de este evangelio de redención. Le estamos dando los teléfonos en cabina para que usted nos llame. Son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. La Iglesia del Camino de la Fe está en Avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, y este programa pertenece a la Iglesia del Camino de la Fe. Así que, mis hermanos, tenemos cultos el día de mañana a las 11 y a las 5 de la tarde. Le invitamos para que usted nos acompañe y pueda ser bendecido junto con nosotros con la palabra. También, por supuesto, damos gracias a todo nuestro auditorio que ha sido tan permanente, esa sería la palabra correcta, de acompañarnos todos estos años. Ya vamos muy cerca de cumplir los 17 años de programa ininterrumpido y en vivo invariablemente. Nos produce alegría venir aquí detrás de estos micrófonos para poder hablar sobre las cosas que el Señor Jesús hizo, las cosas que el Señor Jesús dijo, lo que la palabra en general, la Escritura, la Biblia dice, porque la Biblia, por supuesto, es el soporte sobre el cual se edifica y se tienen los criterios de la vida cristiana. Es exclusivamente los principios de la Escritura, de la Biblia, los que sustentan nuestros puntos de vista, los que sustentan nuestra ruta en el quehacer diario. Así que, mis hermanos, gracias también por nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde, que nos acompañan siempre y que oran por las necesidades de muchos hermanos, de mucho pueblo de Dios que tiene problemas muy específicos. Ellos los toman y oran al Señor por esto. ¿Cuántas victorias entonces habremos tenido gracias a la participación de nuestros obreros de la caída de la tarde? Es verdaderamente un placer, hermanos obreros de la caída de la tarde, saludarlos, y han estado con nosotros desde el 2003. En realidad es una cantidad de años bastante significativa, porque no han sido cosas pasajeras. No hay duda que lo que es de Dios permanece. No fue una cuestión emotiva que duró los primeros días, los primeros meses, de decir soy un obrero de la caída de la tarde y voy a participar, sino que han estado hasta el día de hoy pendiente de estos programas. Así que sean bendecidos del Señor ustedes. Ustedes saben, mis hermanos, que tenemos dos participaciones. Una está a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos y la otra está a cargo de un servidor. Y
El primero es haciendo un puente con la historia, que invariablemente hace referencia a ese cantar cristiano, que siempre hemos dicho, el canto al Señor debe estar integrado por experiencia de una relación con Dios, por doctrina y además tener un buen vehículo musical. Así que, mis hermanos, gracias a Dios pues por esta oportunidad, y los voy a dejar con nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos para que tenga su espacio. Sí, muy buenos días y gracias a todo nuestro auditorio esta mañana, deseando que la paz de Dios sea con usted y que usted sea gratamente bendecido en la persona preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos ha hecho tanto bien, que en toda nuestra vida, aunque nosotros no pensemos en Él, Él está siempre allí dándonos su ayuda, su bien, su gozo, que en medio de tantas cosas tan difíciles que vivimos, el Padre realmente nos ha bendecido a través de su Hijo Jesucristo. Y estamos muy contentos este día porque realmente la palabra bendice nuestras vidas. Y lo hemos dicho cada vez que nosotros venimos a estos programas. Lo hacemos con el gusto de poder exaltar y bendecir el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Así que queremos darle los teléfonos para que usted nos llame. Durante este tiempo, hasta las 10:50 de la mañana, estaremos aquí para cantarle al Señor, para bendecir su nombre, pero también para dar testimonio y presentar nuestra necesidad delante de aquel que todo lo puede. Y el teléfono es el 8377-9573 y el 8379-8839. Una vez más, 8377-9573 y el 8379-8839. Del interior de la República la hace sin costo al 01800-122-7336. Le repito, 01800-122-7336. También en este momento usted nos puede escuchar allí en vivo en el canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Allí puede usted acompañarnos y escuchar muchas de las prédicas que nuestro pastor Natividad Ramos tiene durante bastante tiempo, al igual que en Estados Unidos, que quiero hacerle una cordial invitación para que esté con nosotros los días lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la mañana, accesando a la página www.radioadoracion.com. Así, allí estamos en el 1030, 1040, 1470 en 99.1 FM y se enlaza también a la ciudad de Nueva York. Allí está con nuestro pastor, nuestro hermano Isaí Ramos, que está transmitiendo estos programas en Radio Adoración, la voz del corazón de Dios. Y yo voy a iniciar esta mañana y traigo para ustedes una reflexión que realmente es una de las más grandes, hermanos, doctrinas que en el cristianismo tenemos, y es precisamente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, día donde todos nuestros pecados fueron pagados por su muerte. Y desde ese punto de vista, todos somos culpables de su muerte, pues el pecado en el que estaba atrapada la raza humana es la razón por la cual el Verbo se hizo hombre. Si la humanidad no hubiera vivido bajo esa condición, esa muerte hubiera sido innecesaria, por lo que cada latigazo que cayó sobre su cuerpo y cada herida no era por la culpa de un pueblo en particular o por la mano de un imperio en exclusiva, pues aunque a judíos y romanos les tocó ser los actores principales, no era más que el castigo que todos nosotros merecíamos. Y es la razón por la cual el arrepentimiento
y la obligación de creer en Jesús no es dirigida en exclusiva a judíos o romanos, sino a todos los hombres. Y el canto que usted va a escuchar realmente está motivado a todo esto, pues el Señor sufrió, hubo burlas que vinieron de muchas partes hacia Él, por supuesto del liderazgo judío, de fariseos y escribas, que habían buscado muchas veces exhibirlo ante el pueblo, ya fuera como un falso profeta, un usurpador y hasta como un endemoniado. ¡Qué atrevidos! Pero ¿cómo debió ser duro que esas burlas y escarnio salieran de labios del pueblo, de tanta gente que hacía poco había sido beneficiada? El escarnio que sufrió a mano de los soldados romanos, quienes lo llevaron a la sala del pretorio y luego hicieron una convocatoria o llamarlo a todo el cuerpo de soldados para que acudieran a la coronación de un rey, para que según ellos se burlasen de sus falsas pretensiones. Y el Evangelio de Marcos y Mateo registra ese momento y dicen que habiéndole desnudado, le echaron encima un manto. Y el Evangelio de Marcos dice que lo vistieron de púrpura, que era el color de la realeza. ¿Se da cuenta hasta qué punto llegaron? Y dentro de ese proyecto de burla, hicieron el momento de la coronación, poniendo sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Sin duda, verdaderamente diciendo palabras alusivas a cuando se coronaba un rey. Y a alguien más se le ocurrió la idea de ponerle un cetro. Sí, el cetro que se lleva en sus manos, que no era más que un pedazo de caña. Y en esa locura burlesca, esos soldados le saludaban doblando su rodilla y le decían: «Salve el rey de los judíos». Y estoy pensando en la sorpresa que habrán de llevarse un día cuando esos soldados sean levantados entre los muertos para presentarse ante el trono majestuoso, rodeado por millones de sirvientes de gran poder, y descubran avergonzados y confusos que se trataba del mismo que les sirvió de burla cuando este Jesús se humilló para lograr nuestra salvación. Pero, ¿qué habrá de venir? Una verdadera sorpresa, pues en la grandeza y majestad de su reino el Señor estará allí. Pero no solo eso hicieron, sino que además de su infame morbo, dice la Escritura, que escupían sobre él. No hay duda que los seres angelicales que presenciaron aquella escena y que había en ellos aquellas palabras que dice: Él es el Rey de la Gloria, no podían entender cómo su Rey y Señor hacía todo eso. ¿Cómo debieron desear que se les permitiera intervenir? Es cierto, y que además de escupirlo, le empezaron a herir en la cabeza. Y el Sanedrín estaba en presencia, allí estaban ahí el sumo sacerdote, y algunos dicen, como el Evangelio de Marcos, que comenzaron también a escupirle, y cubriendo su rostro,
le daban también de bofetadas, es decir, le golpeaban en la boca, sin duda sangraba. De esa boca preciosa que tantas veces salieron las palabras que ayudaron a los que no tenían esperanza. Gloria a Dios por ello. Usted recuerda aquel caso de aquel leproso que le dijo: si quieres, podrás limpiarme. Si tú quieres. Y de sus labios salieron aquellas palabras que aquel leproso esperaba oír. Y Jesús dijo: quiero, sé limpio. Cómo ese día verdaderamente llegó el momento de gran felicidad a este hombre que era leproso y ahora era limpio por el poder maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando para aquella procesión que llevaba aquel hijo único de aquella anciana a la tumba, porque no me diga que estar cubierto de luto es una alegría, porque nosotros somos finitos y tenemos limitaciones. Y el Señor Jesús detiene aquel cortejo, y de esos labios hermosos salieron la orden. Hasta la eternidad llegaron sus palabras, hasta donde el alma de aquel joven se encontraba. Y Jesús pronuncia y dice: joven, a ti te digo, levántate. Se imagina la alegría, aquel rostro triste de aquella anciana se tornó en llanto, en risa, en gozo, pues Jesús, el Hijo de Dios, le entregó a su Hijo. Y la gente decía: Dios ha visitado a su pueblo, ha visitado a muchas gentes. Y yo digo: gracias, Señor Jesús, por estar entre nosotros. Pero no dejo de pensar, ¿qué pasó con todos ellos? ¿Dónde estaban en ese momento tan duro, tan difícil para nuestro Señor Jesucristo? Posiblemente muchas de esas gentes estaban allí mientras Él iba al Calvario. Y en medio de todo eso, la Escritura señala que había mucha gente que le dolía aquella escena hasta el alma. Y Jesús fue muy claro, pues las llamó hijas de Jerusalén, quienes lloraban por Él. Y de nuevo me pregunto, ¿estaría entre ellos aquella mujer que iba a ser apedreada por haber sido encontrada en adulterio? ¿Estaría allí? Sin duda que sí. A quien Jesús le dijo las palabras más bellas pronunciadas en sus preciosos labios: mujer, ni yo te condeno, vete en paz. No me diga que no es digno el Señor de toda la honra y de toda la gloria. Verdaderamente el Señor nos ha bendecido con este precioso evangelio. ¿Cómo me gustaría que ellas fueran y hubieran sido una de las mujeres que le lloraban en esa multitud? Pero ahora su boca había sido herida. Y en el Evangelio de Lucas agrega en el capítulo 22, verso 65, que le decían muchas otras cosas injuriándole. Es decir, le decían cosas muy humillantes. Por eso, no hay duda, como dice su palabra, que debió amarnos mucho, verdaderamente, que mientras colgaba de la cruz, las injurias no bajaban de intensidad. Y en realidad, así como su cuerpo había sido molido a golpes, también podemos decir que su alma y su espíritu habían sido maltratados. ¿Puede usted imaginar esos momentos? ¿Puede usted imaginar esa escena, esa situación tan difícil verdaderamente? No cabe duda
cuánto nos ha amado el Señor Jesucristo. Cuánto le ama a usted, cuánto me ama a mí, cuánto le ha amado a todas las generaciones, a la raza humana. Verdaderamente, ¿cómo podremos pagarle la bendición tan grande que Él ha dado a nuestra vida? Yo muchas veces me pregunto, ¿qué sería de mis padres? ¿Qué sería de mis abuelos sin este evangelio? De mi vida, de mis hermanos. Señor, estaríamos muertos. Las llamas del infierno estarían lamiendo nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo dice a los filipenses que así como se humilló, también de la misma manera Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se da cuenta, hermano? ¡Qué alegría! ¡Qué hermosura de palabras! Tanto había sufrido que mientras cargaba su cruz tuvo que ser ayudado, pues quedó verdaderamente agotado. Y debo decirlo, debe de ser glorificado allí donde usted esté. Levante su gratitud a Dios, que todo lo que somos es por causa de Él. Hemos sido bendecidos a través de su muerte, pues en verdad debió de ser su cuerpo sumamente maltratado, ya que el hombre llamado Simón llevó su cruz yendo detrás de Jesús. Aquel hombre no podía imaginarse que poco después en esa cruz pagarían también por sus pecados. Gloria a su nombre. Y sinceramente, yo creo que su alma debió sentir profundas impresiones. Lástima que no hayan quedado registros. Pero desde aquí, desde este siglo, nuestra alma tiene gozo y alegría porque hubo alguien llamado Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Como le sucedió a la esposa de Poncio Pilato, quien sufrió mucho en sueños por causa de este justo. ¿Se da cuenta? Y tan fuerte cargaron sobre su alma de mujer romana que presionó a su esposo, a Pilatos, para que no tuviera nada que ver en contra de ese inocente. Verdaderamente que su palabra es una grande riqueza para nuestra vida. Y aún en la cruz, uno de los ladrones que estaba junto a él le tomó como sujeto de su burla. Pero en medio de su intenso dolor y agonía, extendió su mano de perdón y salvó al otro ladrón. Verdaderamente, Él sí quería salvar a los pecadores, pero Él no ha cambiado y quiere hacerlo también el día de hoy. ¿Cuánta gente está perdida sin Dios y sin esperanza? El día de hoy, sin duda, muchos anhelan ya no vivir, porque no han conocido este precioso evangelio, porque a ellos no se han enterado de que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario y pagó sus pecados, y que el camino está abierto, y que pueden venir a Él corriendo diciéndole: Señor, perdona mi vida. Y nadie como el profeta Isaías, quien escribe de Él, como si hubiera estado en Jerusalén 800 años antes, y hubiera escrito toda su profecía al pie de la cruz. ¿Sí? Y dijo de Él que lo veían como raíz de tierra seca, que no había parecer en Él ni hermosura. Y sin duda, Él está viendo ese día de rechazo y había dejado de ser popular. Jesús ya no era popular en ese momento. Jesús
ahora estaba en la cruz del Calvario. Estaba llevando el pecado de todo el mundo. Isaías observa que nadie se interesaba en él y dice, verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Pero eso no es todo. No solo no le desean, sino que lo desprecian y lo desecha, y escribe, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y le preguntaríamos, ¿y qué hicimos nosotros, Isaías? ¿Qué hicimos? Y él contesta, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Se da cuenta? Jesús sigue siendo despreciado el día de hoy. Jesús no es estimado, no es valorado, no le tenemos en alta estima, ni en el primer lugar en nuestra vida. El día de hoy vivimos un mundo totalmente apartado del Hijo de Dios, quien hizo esa obra de redención para salvar nuestra vida de una condenación eterna. Yo le digo a usted, se ha alejado del camino de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Pero también déjeme decirle que aún hay oportunidad para que usted regrese a casa, que el Señor tiene sus brazos abiertos y los extiende para todo aquel que invoque su nombre. El Señor fue menospreciado y no le estimamos. Y agrega que Él llevó nuestras enfermedades y que sufrió nuestros dolores. Y le preguntaría de nuevo a Isaías, ¿y cómo interpretamos lo que a él le pasaba? Y contesta, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y entonces yo le digo a usted, mi hermano, ¿cómo va a recibir al Cristo, al Verbo de Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si no es entregando nuestra vida y todo lo que somos, que así como hubo una profunda impresión en lastimar, en herir al Señor, también nosotros tengamos una profunda convicción de que Jesucristo es el Rey de la gloria. Sí, esa gloria maravillosa, donde está sentado a la diestra del Padre. Usted y yo hemos sido bendecidos. No estaríamos aquí, estaríamos en el infierno, pagando una condena eterna. Mas sin embargo, se apareció el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. Y mucha gente, es cierto, buscaba y busca a Jesús porque le sane, porque le dé beneficios. Pero el mayor tesoro que usted debe de buscar es su salvación, porque Cristo viene pronto por su iglesia, y usted y yo debemos de estar con el Señor, gozando de las bodas del Cordero. Así que yo le invito, esta es una reflexión, llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Escuche este canto, Cristo, el Verbo inmolado. Cristo el Verbo de Dios.
su gloria, gloria, Cristo el Verbo de Dios. Gloria a Dios por ello. Qué hermoso el Cordero inmolado, aprobado en quebranto, el que descendió del cielo, Cristo, el Verbo de Dios. Este es en el principio y por él todo es bello. La luz de los hombres, el amado de Dios. Y dice, y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre los hombres, vimos su gloria, gloria, Cristo, el Verbo de Dios. No cabe duda que esta es una de las más, pero más enriquecedoras doctrinas del cristianismo, porque sin salvación no hay perdón de pecados. El mundo no tendría a dónde ir si el Verbo de Dios no hubiera llegado y hubiera rescatado a la justicia divina, le hubiera pagado ese precioso rescate. Realmente, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Estaríamos perdidos en un sufrimiento eterno. Pero gloria a Cristo, el Verbo de Dios, que el día de hoy hay una iglesia, hay un pueblo que no rechazamos a Jesús, todo lo contrario, le adoramos, le cantamos, le glorificamos y anunciamos su nombre precioso a todo el mundo, para que crean en Cristo, el Verbo de Dios. Así que yo espero que esta breve reflexión sea una grande bendición para su vida. Saque esa preciosa joya de la redención de Jesucristo, el Hijo de Dios, y no se avergüence de ser un hijo lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Muchos el día de hoy dicen ser creyentes, mas no lo viven, no lo han experimentado, se avergüenzan de este evangelio. Pero si usted realmente es una persona que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, dele toda la gloria y a través de su vida levante un estandarte en su alma y diga: Jesús es mi Salvador. Que el Señor le bendiga en esta hora. Y tenemos llamadas, hermano pastor. Gloria a Dios. Así es, tenemos llamadas. Nuestra hermana Carolina Ayala, de la iglesia El Camino de la Fe, dice que envía bendiciones al hermano Ramos, a toda su familia, y bendición a las hermanas de la caída de la tarde. Ve usted lo que hemos dicho. Agradece a Dios, dice, porque su jefe salió muy bien de una operación de corazón. Gloria a Dios. Sí, porque esta petición se presentó aquí en la iglesia también. Así es. Y qué buena noticia, desde luego. El Señor Jesús es buena noticia. Y envía bendiciones a toda la iglesia. Gracias, mi hermano. También el hermano Luis Lauro González pide oración por salud económica y espiritual. Dice que él está como muy afectado espiritualmente.
Claro, hermano. Bueno, no olvide que en la Escritura, en la palabra, tenemos salud espiritual. Definitivamente es la palabra, la Escritura, la palabra, la doctrina, la que sana el alma. Entonces, cuando aprendemos cosas de la fe, entonces vamos encontrando las razones por la cual toda nuestra vida espiritual es sanada. Definitivamente, claro, la oración es fundamental, pero el conocer la doctrina. Esto es una de las cuestiones, uno de los ingredientes fundamentales para sanar todo lo que es la vida espiritual. También nuestra hermana Altagracia Landa, ella está pidiendo por su hijo Eduardo García, dice por salvación, y por Humberto Martínez, porque tienen problemas de rebeldía. Bueno, yo creo que esto lo hemos enfatizado mucho, mis hermanos. Para que alguien sea salvo, garantice usted que le enseñó lo que es la doctrina de la salvación. O sea, que usted le diga qué es ir a Cristo, por qué Cristo perdona los pecados, que él conozca esa historia de que murieron por él, que lo puede invocar, para que esta palabra que usted le diga, que está escrita, esa palabra engendre la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De tal manera entonces que, por un lado, usted debería, creo que, o conviene que usted garantice que Él conoce lo que es la salvación del Señor Jesucristo. Enséñele eso. Es la única manera, el camino de acceso a la fe salvadora es esa. Amén. Desde luego decimos que ellos hayan visto en nosotros también un cambio formal, verdadero, permanente, porque ellos nos han oído decir muchas veces acerca de que Cristo nos salvó, y entonces conviene que ellos tengan muy presente que esto es una verdad en nosotros. Amén. Y también es el mismo caso por este joven que tiene problemas de rebeldía. Si él se le enseña la fe, entonces, y si él no quiere oír, usted ruéguele a Dios que le dé gracia y autoridad para que él la oiga, de tal manera que usted le siembre la semilla, y en su momento esa semilla va a producir. Sembramos la semilla y no nos quedamos desesperados, tronándonos los dedos. No. El sembrador salió a sembrar, dice la Escritura. Entonces, usted solamente siembre bien la semilla, enseñe la palabra y deje el resto al Señor, y usted quédese tranquila, porque en su momento la palabra que ha sido sembrada va a producir fruto. Gloria a Dios. ¿Verdad? Así es, hermano. También nos ha llamado María Elena Carmona. Está pidiendo por una sobrina que está muy grave en la clínica 6. Sí, mi hermano. La operaron, creo que de su matriz, Así es. y tiene paralizado el intestino, y pide que oremos al Señor, y pide a los obreros de la caída de la tarde que oren por esta causa. Esto lo está solicitando María Elena Carmona por una sobrina que está muy grave en la clínica 6. Así es. Vamos a orar por ella para que Sí. Dios le fortalezca. También nos ha llamado la hermana Argelia, felicita a la hermana Adriana, y también a su pastor. Muchas Que Dios gracias, me la bendiga, hermano. por supuesto. Gloria a Dios. La hermana Marta da gracias a Dios que salió bien su hermana de la operación, y da toda la gloria al Señor. Y a los obreros de la caída de la tarde les agradece por haber orado. Y estamos orando también por su mamá, de nuestra Sí. hermana Marta. De tal manera que hermana Antonia Díaz pide oración por uno de sus hijos que tiene problema de miopía Sí, mi hermano. en uno de sus ojos, y pide para que el Señor Participe. le ayude, porque Claro, indiscutiblemente tener nuestros ojos funcionando
son una bendición. Claro que sí. También, sí, mi hermano, también vamos a orar esta mañana por nuestro hermano Juvencio Peña. Sí. Él está internado para que Dios le restablezca y él pueda salir pronto, hermano, de esta condición en la que está. Y saludamos a la hermana Argelia, a toda su familia, y que la gracia de Dios les acompañe. Oramos, hermano. Querido Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, llevando este precioso Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por ver este hecho histórico tan contundente que el día de hoy sigue cambiando y salvando la vida de muchos hombres y mujeres en toda la tierra. Querido Señor, yo te ruego para que tu Espíritu Santo toque el corazón de tus hijos y que la ayuda tuya venga a sus vidas y ellos se den cuenta de que necesitan un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Padre eterno, bendice a los que están enfermos. Abre, Señor, bendiciones para su vida, porque tu palabra dice que por tu llaga también hemos sido curados. No solamente en la cruz del Calvario recibimos la salvación, sino también la sanidad. Padre eterno, bendice a todos tus hijos. Participa de aquellos, mi Dios, que en este momento están viviendo una condición difícil, porque para ti, Señor, no hay cosa imposible. Señor, gracias y bendecimos a tus hijos en el nombre maravilloso de Jesucristo, el Verbo de Dios. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor en esta hora. La Iglesia, el Camino de la Fe, del hermano Natividad Ramos, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Gracias a Dios por esta primera parte a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Y continuamos entonces. Sabe que el sábado pasado abrí una serie de estudio acerca del arrepentimiento, donde el Señor Jesús establece esta premisa: si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Ese fue el mensaje urgente que Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento. Pero yo quiero hacer esta mañana un breve paréntesis y sin duda continuaremos, por supuesto, con el tema el próximo sábado. No estoy para hacer algunos comentarios que me parecen muy necesarios. Usted recuerda que vimos toda una serie de mensajes o de reflexiones sobre qué es el hombre. Y fuimos viendo cómo es que Dios lo construyó o lo creó, dándole una importancia que honra al hombre, que le da dignidad. Que el salmista dijo en el Salmo 8, ¿qué cosa es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pues le has hecho un poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Y todas las obras de tus manos las pusiste bajo sus pies. De tal manera entonces que dijimos qué cosa es el hombre
Y nos fuimos precisamente al origen, que es donde podíamos resolver las cosas y decir, bueno, ¿por qué el hombre es tan importante que Dios lo visite? Es decir, pudiéramos hablar de, no de seres iguales, porque nosotros somos limitados, finitos, mientras que Dios es infinito. Pero tiene que haber, por supuesto, una semejanza. Y dentro de esa semejanza es que está la importancia que el hombre tiene para Dios. Y vimos, usted recuerda, vimos el hombre de barro, que Dios lo hizo a escala. Y que, no me voy a pedir usted, hermano Ramos, dígame dónde lo hizo, dónde dice que lo hizo a escala. Digo, sería una barbaridad que usted me dijera eso, definitivamente. Pues es lógico que no hizo un bebé, hizo un hombre, creó al hombre, dice la Escritura. Y en ese sentido me parece muy apropiado decir, bueno, lo hizo ya a escala de hombre. Sí, pero era barro, tenía ojos pero no veía, oídos no oía, boca no hablaba, no tenía sensaciones, simplemente era barro. Y entonces la pregunta que hicimos, ¿cómo será posible que el hombre pueda ver, pueda moverse, pueda vivir este pedazo de barro? Y entonces la Escritura enseña que Dios sopló sobre él, porque había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no se refiere al barro, definitivamente, porque Dios es espíritu. Entonces la semejanza tiene que ver con precisamente en lo espiritual. Y sopló Dios sobre ese pedazo de barro y cobró vida. Y no solamente cobró vida, sino que ahora sus ojos, que es uno de los sentidos del alma, porque el alma ve a través del cuerpo, el alma se entera de lo que hay en el mundo solo a través del cuerpo. Cuando el alma no está en el cuerpo, lo que sucede cuando hay la muerte, definitivamente entonces el alma deja de estar enterada, por así decirlo, informada de lo que sucede aquí en este medio físico, temporal. Entonces necesariamente el alma necesita del cuerpo para su existencia en este medio. Y dijimos nosotros que ese hombre abrió sus ojos y lógico vio las cosas que había. Sin embargo, tendría un problema. No sabía qué era lo que veía. Y Dios entonces le dio entendimiento a ese hombre. Y al darle entendimiento, esa capacidad pensante, el hombre pudo entender qué cosas eran las que estaban viendo. Es decir, entendió su medio, su entorno. Vaya. Y el entendimiento es una facultad muy importante en el tema del arrepentimiento. Dijo Pablo, yo persuado a los hombres. ¿Para qué? Los persuado para que crean en Cristo Jesús. Los persuado para que vengan a la salvación que Cristo ofrece. Entonces, ya desde aquí estamos nosotros viendo la importancia de esas facultades o de esas capacidades que Dios le otorgó al hombre para que él pudiera apreciar toda la creación, pero para que pudiera entender cuál era su posición y entender al Altísimo. Es decir, por supuesto que eso le llevaría a establecer una relación con Dios. Por eso, el entendimiento de los hombres ha sido abierto también para que puedan darse cuenta
cuando se trata del Evangelio de Jesucristo, esa capacidad pensante que es el entendimiento, que lo lleva a la reflexión. Es una de las rutas importantes para que el hombre proceda al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque evidentemente esa persona, al entender, tiene capacidad para reflexionar, y tiene capacidad entonces no solamente para reflexionar, sino que además Dios le dio facultades soberanas, le dio libre albedrío, pero le dio capacidad de voluntad. Y precisamente cuando vemos la forma en como Dios creó a este hombre, imagínense si el hombre supiera y conociera de sus pecados, pero no tuviera el ejercicio de la voluntad, sería inerme, no podría ejercer el querer. Tendría el querer, mas no el poder de hacer las cosas. Pero Dios le puso al hombre precisamente esa capacidad para ejercer toma de decisiones, porque su entendimiento y su vida reflexiva iba a tomar la información de qué cosa es este Evangelio de Jesucristo, porque el plan de salvación es un plan eterno, no es un plan B, que significa cuando Dios vio que el hombre fracasó, entonces tuvo que inventar otra cosa. No, señores, el diseño que Dios hizo de nuestra salvación es eterno. Y gracias precisamente a la presciencia de Dios, no presencia, presciencia, que es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Porque Dios conoce lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar, y lo que no pasó, pero pudo pasar. O sea, todo eso está dentro del conocimiento divino, de tal manera que la caída del hombre en el pecado no cogió a Dios de sorpresa. El proyecto de salvación estaba diseñado, pero se necesitaba entonces que el hombre tuviera esas capacidades de entendimiento, capacidades pensantes, para poder reconocer justamente todos estos recursos que Dios pone a su alcance para darle vida eterna y para librarlo de una condenación eterna. ¿Ve usted cómo la manera como Dios creó al hombre? Dio oportunidad, dio pie. ¿Para qué razón? Fíjese, para una cuestión fundamental. Porque, ¿por qué tiene que arrepentirse el hombre? Pues porque el hombre es responsable. Y entonces ya estamos entrando a una cuestión de carácter moral. El hombre es responsable. ¿Por qué? Porque él conocía. Vayamos con Adán. Vayamos. Y yo dije que no solamente ese hombre percibía toda la información, sino que tendría el problema de que lo que ha visto el día de hoy, el día de mañana ya no se acordaba de qué había visto o oído o sentido. Y entonces Dios también le puso memoria al hombre, esa capacidad para retener las cosas, esa capacidad retentiva, de tal manera entonces que la información que Dios, por eso hemos dicho es tan importante enseñarle a la gente desde los niños, enseñarle esta fe preciosa de salvación, porque Dios ha proveído o provisto esa capacidad de almacenamiento de la información. A eso me refiero con la memoria. Imagínense, Dios proveyéndole al hombre todos los recursos necesarios para que no salga después con que no sabía y que no se enteró y que no nada. Definitivamente. Incluso, usted me podrá decir, sí, pero este hombre no conocía la ley.
Pablo trata ese problema precisamente en la carta a los romanos. Dice, bueno, no hay problema. Si usted me dice que usted no conocía la ley, no conocía los mandatos de Dios, que usted como gentil no tuvo su propio Sinaí, usted no tuvo un Moisés que le dio los mandamientos. Moisés dice Pablo, lo aceptamos, vamos a dejarlo así. Ese hombre dijo, sí, nada más que el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. ¿Por qué razón? Dijo, porque Dios le puso al hombre eso que se llama conciencia. Y la conciencia, se ha dicho, es un testigo. Es el tribunal interno que el hombre tiene. De tal manera que antes que el hombre pueda ser juzgado externamente, cuando él hace cosas, su propia conciencia es un tribunal que tiene el hombre adentro. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Y la conciencia no negocia. La conciencia le va a aplaudir si hizo bien, pero le va a reprender si hizo mal. Bueno, lo que pasa es que el hombre puede ser que ignore a su conciencia, puede ser que la encierre bajo 7 candados para que no opine. Digo, estoy ilustrando, ¿verdad? Porque el hombre tiene esa facultad pensante, tiene esa facultad interna de juicio propio. Los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, dijo Pablo, porque su conciencia es ley. Y Dios dirá, muy bien, entonces no te voy a juzgar conforme a la ley. Pero ¿qué te parece? Como yo puse en ti la conciencia, y esa te dice siempre, no negocia contigo. La conciencia es imparcial totalmente, y si hiciste bien te aprueba, y si hiciste mal te desaprueba, te reprocha. Entonces Dios diría, bueno, vamos entonces a ver con tu conciencia y te voy a juzgar conforme a tu conciencia. Y ahí es justamente donde el hombre se da cuenta que no tiene salida. Porque eso sería, bueno, yo no sabía o nunca me he enterado, y otros dicen, yo prefiero no saberlo. Sí, pero incluso hay en nuestro sistema legal existe aquello de que o sabía o debió saberlo. No existe en la Escritura la idea siquiera de que un hombre se pueda salvar porque no sabía. No, porque cada quien debe arrepentirse con la poca o mucha luz que tenga. Porque dicen, bueno, ustedes conocen ahora el Evangelio, la doctrina, pero los muy antiguos, a ver, ¿qué tal? Bueno, yo le voy a decir a usted que usted cree que los asirios, los de Nínive, que eran una nación pagana, un imperio pagano, ¿usted cree que ellos tenían mucho conocimiento del Dios de los cielos? ¿De sus mandatos? No, en absoluto. Sin embargo, Dios manda a Jonás. Dios mandó a Jonás, que iba, por cierto, muy malhumorado. Y fue llevado a Nínive. No tiene caso hablar del medio en que fue llevado. Él fue llevado a Nínive para que predicara, para que diera un anuncio de juicio. Pero Jonás no quería ir a Siria, porque él entendía que los asirios habían de llevarse cautivos a los hijos de Israel. Y tenía reticencia, era muy nacionalista. Él no quería ir. Sin embargo, fue y predicó. Y yo puedo asegurarle que predicó de mala gana. ¿Usted dónde? Pues no dice que no quería ir. Entonces, si no quería ir es porque realmente no quería, no tenía ganas de ir. Y predicó indiscutiblemente de mala gana. Y hasta con cierta satisfacción debió hacerlo. De aquí a 40 días Nínive será destruida.
Cuente las palabras. Son 8 palabras. Un mensaje de 8 palabras a una nación que jamás había conocido la palabra de Dios. Sin embargo, con esas 8 palabras, el rey ordenó que medio mundo dejara la rapiña de sus manos, que entraran en ayuno. Oiga, hasta parece un predicador. Dijo el rey: y clamen a Dios fuertemente a ver si tiene misericordia de nosotros. ¿Y usted qué cree? Indiscutiblemente, Dios nunca rechaza a aquellos que le buscan. Indiscutiblemente, el Señor tuvo misericordia. Y pasaron los 40 días. Y Jonás estaba observando qué pasaba con la ciudad, porque él quería que la destruyera Dios. Y se sentó debajo de una calabacera allí con una sombra muy deliciosa. Y pasaron los 40 días y la ciudad sobrevivió, porque se arrepintieron. Y fíjese usted, en lo que estoy puntualizando es, no necesitó Nínive conocer los 66 libros de la Biblia, los que tenemos nosotros, por supuesto. Y no necesitó tener teólogos ahí. Con un sermón de 8 palabras fue suficiente. Por eso digo, con la luz que Dios le haya dado a alguien, puede ser que haya sido poquita o mucha, con eso él puede arrepentirse según ese conocimiento que tiene y es aceptado por Dios. Porque Dios aceptó el arrepentimiento de Nínive. Porque no solamente fue un arrepentimiento, sino una especie de conversión social, en el sentido de que avienten la rapiña de sus manos, cese la delincuencia, clamen a Dios fuertemente. Y dice que era una ciudad de más de 120,000 almas, y que los antiguos predicadores, me gustó que decía un viejo predicador que Jonás es el único evangelista que se ha enojado porque se salvan en ese sentido más de 120,000 almas, es decir, en el sentido de que se arrepienten de su mal camino, claman a Dios. Y Jonás estaba indignadísimo. Bueno, porque él no quería que se salvaran así, pero la palabra no era de Jonás, la palabra era la palabra de Dios. Por eso estamos diciendo, la fe es lo que produce, la palabra de Dios es lo que produce la fe que salva. Ahora, claro, yo estoy hablando de un arrepentimiento en los términos no evangélicos, de aquello de no hacer de nuevo, de participar. No. La nación dejó su rapiña, se arrepintieron y clamaron a Dios por perdón. De tal manera que algunos dicen, bueno, yo creo que los que tienen... No, es que el problema está que el que conoce mucho, su castigo será peor, porque incluso la Escritura enseña que hay grados de castigo. Digo, Dios es un Dios equitativo, que significa le da a cada quien lo que responde. Y entonces evidentemente hay maldad, hay formas de vivir que son verdaderos agravios ante el Altísimo y que deben ser castigados con mayor severidad que otros. Porque a veces se piensa que, como luego dicen todos en el caso Mocha, no. Dios es un Dios equitativo, que a cada quien le da lo que le corresponde. Y Jesús lo aclaró eso cuando le reprochó a Capernaum, porque Jesús había pasado la mayor parte de su ministerio en Capernaum,
Y el 80 y tantos % según se calcula, de los milagros que Jesús hizo en los días de su ministerio, los hizo en Capernaum. Y el Señor Jesús les dijo: ay de ti, Capernaum, mira, si en Sodoma y Gomorra hubieran sido hechos los milagros que fueron hechos en ti, se hubieran arrepentido. Que alguno dijo: ¿y por qué no los hizo para que Sodoma y Gomorra estuvieran de pie hasta el día de hoy? Porque Dios no está obligado a dar más luz la que necesitan. Capernaum, tuviste aquí, me tuviste a mí, sería. Los milagros tú los viste, escuchaste mi palabra. Sin embargo, no te arrepentiste, fuiste levantada hasta las alturas del cielo, caerás hasta el mismo infierno. Y en el día del juicio, fíjese bien, en el día del juicio, el castigo a Sodoma y Gomorra será más tolerable que el tuyo. No me diga que hay algunos que van a escapar al castigo, porque no. Habrá castigo, habrá juicio invariablemente para todos. Pero entonces, es donde yo regreso a la cuestión. Oiga, es que entonces el hombre está hecho para poder entender lo bueno y lo malo, porque la conciencia le habla de lo bueno y lo malo. Dios escribió en el hombre, porque esas otras cosas que dice, en ese hombre de barro le dio vida, y también imprimió su palabra. Porque usted podrá encontrar gente en los lugares más apartados de la tierra, gente que nunca ha tenido ningún trato con ninguna civilización, pero ellos tienen un entendimiento de que existe alguien arriba. Por eso inventan los dioses. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca, dijo Pablo, dice la Escritura, nunca se ha dejado sin testimonio. Así que creó a ese hombre, y lo creó con esa capacidad de acervo, de grabar tanta información, de tal manera que toda esa capacidad pensante esperaba al hombre, al futuro, para entregarle la verdad divina, para que éste la pudiera entender. Y no solamente eso, sino para que la pudiera guardar en la memoria. Sí, nada más que, y si la tiene en la memoria, pero no se puede acordar, entonces Dios lo capacitó con la capacidad rememorativa. Vaya la redundancia. Lo dotó de la capacidad rememorativa. ¿Para qué? Para que pudiera recordar. De tal manera que aquí otro ingrediente precioso que hemos dicho: usted siembre la semilla, guárdela, que se guarde en la memoria, ahí en el almacén, que aparentemente esa persona no le interese el evangelio ni la fe de Jesucristo, pero usted ya dejó la semilla ahí, bien sembrada, y buena semilla en su pureza, no un evangelio torcido y distorsionado, porque nadie puede ser salvo en el error. La palabra en toda su pureza, es la que salva al hombre, ¿sí? Es la que salva al hombre. Y Dios le puso esa facultad rememorativa. Por eso dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Por eso dice la Escritura que le traerá a memoria todas las cosas. Dice usted, de tal manera que en principio que el hombre sea capaz de acordarse de las cosas que tiene el entendimiento en su memoria,
en su momento van a servir para que ese hombre reflexione que va por ruta equivocada, que va por mal camino, y que puede entonces traer a memoria, pueda recordar lo que ha sido informado de la fe, lo que conoce acerca del Altísimo. Entonces, fíjese usted, Dios lo creó de tal manera que pudiera el hombre hacer todas estas cosas. No lo creó y después le exige y lo quiere llevar a juicio cuando que ese hombre no tenía esas capacidades pensantes, reflexivas y de toma de decisión. No. El hombre está dotado de todo, de todas esas facultades que lo convierten entonces en un ser moral, responsable. Estas cosas hiciste y yo he callado. Sí, pero porque le dio una interpretación equivocada al silencio de Dios. Mira, cuánta gente dice yo vivo, aquel hace siempre lo malo y vive como le da la gana y mira, le va muy bien. ¿Sí? Entonces cometen un error de apreciación. Sí, pero Dios les dio capacidad para que no cometieran esos errores de apreciación, porque los hizo pensantes, los hizo sutiles, les dio la percepción. No más que, aunque el hombre esté consciente de que no está bien las cosas, bueno, simple y sencillamente voltea para otro lado y va a ignorar a la conciencia, la va a cauterizar, vamos, le va a dejar allí olvidada. Pero de que hubo un testimonio de que sí estuvo enterado, lo hace al hombre altamente responsable. Altamente responsable. Entonces, el hombre tiene esa capacidad pensante, esa capacidad para grabar toda la información. Por eso insisto siempre, enséñeles a sus hijos, enséñele a sus familiares, enséñele a la gente. Ese es su trabajo, sembrar bien la semilla. A usted no lo mandaron a salvar. El que salva es Cristo. Absolutamente. Sí, pero es la palabra con la que el Espíritu de Dios trabaja en el corazón del hombre. Y en su momento dado, esa semilla habrá de florecer. Entonces, si vemos a ese hombre con esas capacidades que dijimos, la memoria, la reflexión, la fuerza de la voluntad, el querer, y no solamente el querer, sino hacerlo también, pues hombre, creo que el hombre sí está comprometido con Dios moralmente, porque Dios lo capacitó al hombre para vivir en este medio físico temporal y para vivir en un medio eterno también. ¿Por qué en lo eterno? Pues porque es inmortal el alma. Por consecuencia, estoy diciendo, el hombre está hecho, incluso el cuerpo. El cuerpo podrá desintegrarse, pero un día resucitará para no volver a morir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos también señalado que si hay castigo eterno, pues es porque hay existencia eterna. Si el hombre, si el alma del hombre se fuera aniquilada, dejara de ser, dejara de existir, pues entonces no habría razón para hablar de castigo eterno. Pero tampoco habría razón para hablar de gozo eterno y felicidad eterna. ¿Ve usted esta cuestión tan interesante? De tal manera entonces que el hombre es capaz, y yo mencionaba, incluso para la sobrevivencia aquí, dijimos, Dios le dio al niño el instinto del hambre. Si Dios no hubiera puesto eso,
el recién nacido se muere rápido. ¿Por qué? Porque pues no tiene hambre, no tiene ese instinto. Pero el nene de inmediato lo que busca es la comida, que es sobrevivencia. Hablamos de varios instintos, hablamos del instinto de conservación, donde sin pensarlo su cuerpo reacciona porque lo que toca o lo que siente lo asocia con un riesgo. Y entonces Dios se lo dio precisamente para que pudiera sobrevivir a los riesgos que tiene este medio físico. Le dio el instinto de adquisición para que tuviera esa iniciativa de tener cosas que luego el hombre la ha convertido en robo y en muchas otras cosas. Entonces, el hombre que Dios creó, vamos entonces a dejarlo en esta idea, es el hombre capaz de entender bien, capaz de tomar decisiones y capaz de comprender las cosas. Y que además, dentro de él hay un tribunal que es el tribunal de su conciencia. De tal manera, entonces, que el hombre es moralmente responsable ante Dios y será juzgado. Y precisamente para librarse de las consecuencias eternas del pecado, es que se le predica al hombre el evangelio de la salvación. Solamente que la salvación está condicionada a que el hombre se arrepienta. Y entonces, de esta manera yo he querido insistir para que usted vea el tema del arrepentimiento, que es el que empecé el sábado pasado y que lo continuaré el sábado siguiente. El arrepentimiento es una consecuencia de la capacidad que el hombre tiene moralmente, de la capacidad pensante, de entendimiento que el hombre tiene, cosa que lo hace responsable. Entonces, si no se arrepintiere, y dice, todos pereceréis igualmente, y está justificado, porque el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, tiene entendimiento y tiene con qué ir a Dios. Así que allí vamos a dejar la idea, donde arrepentirse significa algo así como volverlo a pensar. Si el hombre no tuviera esa capacidad pensante, pues no tendría manera de volverlo a pensar. Entonces, ahí vamos a dejar esta idea. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y quedamos muy claros. El hombre es responsable moralmente porque Dios lo creó con todas las capacidades necesarias. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos estaremos escuchando sobre esto el próximo sábado a esta misma hora. Y yo quiero reincidir en esta cuestión, en que el programa de la Iglesia El Camino de la Fe es un programa que se transmite de 9:15 a 10:50 de la mañana. Y asumimos, por supuesto, la responsabilidad de lo que decimos aquí, comprendido entre 9:15 y 10:50 de la mañana, en el programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Ramos. Y vamos a pasar las llamadas, antes invitándoles que el día de mañana tenemos 2 reuniones en nuestra iglesia, El Camino de la Fe. Estamos en la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, y pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Iniciamos nuestra primera reunión dominical a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde nuestro culto evangelístico. Si usted no tiene un lugar donde asistir, le invitamos para que usted venga, participe
de esta preciosa alabanza, de los testimonios y de la prédica a través de nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, y su vida sea bendecida. Así que está cordialmente invitado, y le recordamos que los días lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana, nuestro hermano Natividad Ramos está en la estación www.radioadoración.com. Usted puede accesar a internet en www.radioadoración.com, que es la voz del corazón de Dios, de 6 a 7 de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes. Nos ha llamado nuestra hermana Eva Carmona de San Bernabé. Ella está pidiendo oración por ella, tiene dolor de pecho y de espalda. Nos pide oremos por ella, ya que tiene diabetes y alta presión. Agradece a Dios y a su pastor Natividad Ramos, ya que es en una ocasión el Señor la sanó en una oración que usted hizo, hermano Ramos, y ella tiene en este momento un fuerte dolor en su estómago, y dice, y fue sana. Está muy agradecida por el Padre Celestial, por su Hijo Jesucristo, y que el Señor nos bendiga en esta hora. Toda la gloria al Señor, definitivamente. Así es. Damos los teléfonos aquí, hermano, que son el 8-377-9573 y el 8-379-8839. También nuestra hermana Olga Martínez, ella está dando gracias a Dios. Ella pidió la oración de trabajo por su esposo y por su hijo, y ya les hablaron, hermano. Le está dando toda la gloria a Dios porque ha sido bendecida. Y ella ahora está pidiendo al Señor que ayude al hermano Ramos. Dice que para que no le falte dinero para pagar estos programas. Que así sea, ¿no? Claro. Gracias. Sí. De veras Claro que muchas sí. gracias. Que Dios me la bendiga. Van a ser 17 años, hermano. Ininterrumpidos. Ininterrumpidos. Y en vivo. Y en vivo. Dios siempre ha provisto. Así es. Y estamos muy felices de a veces usar nuestros propios recursos para estos programas, porque en realidad nunca podremos pagarle al Señor Jesús que Él haya muerto por nosotros, y que en realidad lo que hacemos no lo hacemos pensando en pagarle nada. ¿Qué podríamos? Dijo, si granjeáramos todo el mundo, perdemos nuestra alma, salimos perdiendo. Quiere decir, nuestra alma vale más que todo lo que pueda ser tasado lo que vale el mundo. Así es. Entonces, ¿cómo? ¿En qué forma? Ni siquiera abonarle. Ni Definitivamente, por eso, por misericordia, por gracia, en ese querer divino tan precioso. Por eso dice que Dios en sí mismo, es decir, todo lo hicieron ellos. Todo lo hizo la deidad, todo lo hicieron el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que intervinieron en todo lo que es el proyecto de redención, porque lo hicieron en sí mismo. Es decir, se involucraron todos sus atributos para salvarnos. Entonces, ¿en qué manera podemos pagarle? De ninguna manera. Lo considero un privilegio el que Él me concede estar aquí, porque son cosas que Dios concede, que regala, que da, y entonces yo tengo que tener esa apreciación de las cosas, y le agradezco, hermana, que ruegue al Señor. Claro que sí, que nos ayude. Sí, ¿Cómo claro. no, hermana? También pide oración por un primo, él se llama Guadalupe Martínez, fue operado, y por una vecina, ella está en terapia intensiva por problemas de un derrame cerebral. Claro que sí, hermana, qué bueno. Como dice la Escritura, oremos los unos por los otros. También nuestra hermana María Esther Viera da gracias porque la operaron de su vista y todo salió bien. Pide a los obreros de la caída de la tarde, oremos por los programas que se están transmitiendo en Carolina del Norte. Muy buena petición, y vamos a orar también por nuestro pastor, nuestro hermano Isaí Ramos, que está al pendiente de estos programas y está a su cargo también toda esta transmisión. También nuestra hermana María de la Cruz García pide por sanidad por sus hermanos para que la vean bien, y le da gracias a Dios por la vida de ellos, y pide por la familia García Sandoval, García Vallejo,
por protección y salvación. Nos ha llamado también nuestra hermana Rosanelli Vázquez. Ella es una persona que pidió la oración en diciembre por su esposo. Le hicieron una cirugía de corazón abierto y si no mal recuerdo, hermano, también oró porque ellos cumplieron 50 años aniversario de matrimonio, y dice que ella está gozosa porque su esposo ya camina más, ya no tiembla tanto, está agarrando fuerzas, y pide ahora por un hijo que radica en Estados Unidos, estará en Ciudad Juárez para una cita en el consulado, para que Dios le ayude y todo salga con bien. También nos ha llamado nuestro hermano Evaristo Alfaro. Él está pidiendo oración por sanidad, dice que no durmió en la noche, no pudo dormir, entonces vamos a pedir para que Dios participe en la vida de nuestro hermano Evaristo. Hermano, que Dios me lo bendiga en grande manera. Y estamos enviando un saludo a nuestra hermana Hilda Aurora Vergara de Orozco. Un saludo, hermana Hilda, y esperamos verla, si Dios nos lo permite, el día de hoy. También nuestra hermana Estela Carmona, pide oración por un hijo que está detenido en Texas. Va a estar presentado una audiencia el día 28 de este mes y del 9 de septiembre para que Dios obre y lo dejen ya en libertad, hermano, para que Dios participe en la libertad de este joven. Nuestra hermana Josefina Flores pide apoyo de oración, se siente muy mal en un dolor en su lado izquierdo de su espalda, para que Dios provea la ayuda, y en esta hora pues nuestro hermano Ramos ore por ella. Gloria Padre a Dios. eterno, como siempre, ¿a quién iremos si solo tú tienes ayuda y misericordia para el hombre? En esa confianza es que venimos a ti en el nombre de Jesucristo, junto con nuestros hermanos, amigos del auditorio, que han presentado su necesidad, su petición. Te rogamos que te glorifiques. Señor, que abras tu mano y des ayuda en todas las peticiones justas que aquí se han presentado. Por Cristo Jesús, sabemos, Señor, que ayudarás al pueblo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y estaremos escuchándonos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial